Regresamos al Tribunal de la Tarde. Estamos ya en la parte final de este tribunal, pero aquí tenemos un invitado deluxe, un invitado especial, Julio César de la Rosa Tiburcio. Él está en licencia de la dirección de ADOCO, pero es una voz autorizada para hablar de todos estos temas. Julio César, un placer tenerte aquí en el Tribunal de la Tarde. El placer es mío, como siempre. Mi única queja es que nada más me buscan cuando hay temas de cuando corrupción. Cuando hay problemas. Yo sé hablar de aeronáutica, de gastronomía, o sea, yo de pelota, de pelota, claro. De vino. Atención, doctora y Julio Martínez Pozo. Ahí está. Julio César, tu impresión, para que empecemos esta conversación, tu impresión con los últimos acontecimientos en la República Dominicana, 10 exfuncionarios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana apresados, entre ellos 2 hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina. Mira, era de esperarse, y esto naturalmente que se produce siempre, que hay cambio de gobiernos, pero con mayor énfasis cuando hay cambio de gobierno y de partido, como es en efecto. Era de esperarse porque, sin dudas, que la corrupción administrativa en la República Dominicana ya forma parte de una cultura en nuestro país, lamentablemente, cuando la cultura debería ser lo inverso, de que fuera una cultura de transparencia. Y evidentemente que al producirse este cambio, y sobre todo que la mayor demanda de una población ya empoderada, más consciente, se hizo sobre la base de la falta de persecución de la corrupción administrativa y sobre todo por la creciente impunidad en la República Dominicana, que no tenemos un caso referente en materia de lucha contra la corrupción que se pueda exhibir como un estado en donde se enfrenta la corrupción. Como se produce este cambio, la demanda de que se castiguen a los corruptos, pues no era un secreto que pudiera ponerse en movimiento este accionar. En esta oportunidad estamos hablando de casos que no eran secreto para nadie. Todo el mundo sabía de la influencia del principal encartado en esta operación denominada Antipulpo, y lo de pulpo viene dado precisamente porque tenía sus tentáculos en todos los procesos de compras y contrataciones que se celebraban, sobre todo en el sector salud. Ya en una oportunidad nosotros habíamos denunciado las irregularidades en la construcción, equipamiento de los hospitales o remodelación de los hospitales José María Cabral Ibáez de Santiago y lo que sería la Ciudad de la Salud, el antiguo Luis Eduardo Aybar, en donde pudimos comprobar con solicitud de información a través de la Ley de Acceso a la Información que estos contratos que se originaban en un monto terminaban a veces en el 500% del costo original, cuando la Ley 34106 establece que no puede exceder el 25% del monto original. Por ello decimos que no nos sorprende, y la entidad que estoy en licencia, como bien tú señalaras, que esto obedece a mi intención frustrada de postularme para la Cámara de Cuentas, y solicité una licencia hasta el mes de enero para ya retomar pues los trabajos de ADOCO. ADOCO había iniciado un proceso de investigación en estas construcciones, y lo que hemos encontrado pues indican que lo que se ha producido desde el pasado domingo con el apresamiento del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado, pues tenía que ser materia de investigación y posterior sometimiento a la acción de la justicia de los responsables. Por ello, esta acción, pues nosotros la respaldamos, porque será de la única forma que podría eventualmente en el futuro, siempre y cuando se tenga la voluntad política
y todo indica que con la designación de Miriam Germán Brito al frente de la Procuraduría General de la República, que aunque se hable de justicia independiente, no está mal empleado el término de que se ha designado una justicia independiente. El Ministerio Público es un eslabón de la cadena de la justicia. Ahora vamos a, cuando corresponda despolitizar la justicia, designar, despolitizar la justicia, si realmente se podrá alcanzar una justicia independiente. Doctor, adelante. Cuando se filtró el video que lo hace la propia familia del exministro de Salud, Freddy Hidalgo, se cuestionó el proceder argumentando de que se atentaba contra la integridad y la dignidad de la familia y se le violentaron los derechos, diríamos, del debido proceso al imputado. Ante eso, hay un tuit que publicó don Pancho Álvarez donde él decía que los allanamientos nunca se avisan previamente, que el Ministerio Público no filmó los allanamientos ni los arrestos, que se le leyeron los derechos a los arrestados y que se les permitió vestirse adecuadamente. ¿Cuál es su postura frente a estos dos, diríamos, dos opiniones contrapuestas? Sin duda que nosotros en modo alguno podríamos comulgar con lo que sería un atropello a un ciudadano y sobre todo que se le vulnere su dignidad, como en efecto se puede advertir cuando los agentes policiales se apersonan a la casa del exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, y en las condiciones que lo aprenden, pues no era propia para una persona salir a la calle. Eso nosotros lo rechazamos primero porque no hay necesidad de que esto ocurra, porque perfectamente si es una atribución del Ministerio Público y como dice Pancho Álvarez, el Ministerio Público no va a avisar para realizar un apresamiento y sobre todo porque hay que tener bien claro lo siguiente. Preguntamos que esta persona, algunos se preguntan, pero esta persona pudo haber sido citada y dejada presa. No, cuando el Ministerio Público está realizando una investigación, debe llegar a apresar al imputado para obtener algunos elementos que pudieran servir como prueba para el proceso que está haciendo, porque si avisa o si lo deja detenido, ahí pudiera pasar un tiempo en donde hasta los familiares de un imputado que ya sabe que fue detenido, pues desaparecer algunos elementos que no necesariamente tengan que ser cuerpo del delito, pero sí pudieran ser hilo conductor para el proceso de investigación. Por eso nosotros rechazamos el método y nos llamó poderosamente la atención cómo el oficial que estaba a cargo de esta requisa no fue lo suficientemente responsable y sobre todo conocedor y respetuoso de la dignidad de la persona, de ni siquiera por asomo tener la posibilidad de llevarlo en las condiciones que estaba, porque lo que se puede ver en el video, el forcejeo y sobre todo los requerimientos de los familiares y de él mismo era de que no podía salir en esas condiciones. O sea que la intención del oficial era llevárselo así. Y eso pues afecta lo que es un proceso que todo dominicano quiere que se produzca, que se materialice, la persecución de la lucha contra la corrupción, que la impunidad reinante en la República Dominicana pues tenga su fin, y esa ha sido la bandera, el fin de la impunidad. Sí. Y por ello, nosotros entendemos que ese método, pues creo que ya el Ministerio Público tendrá que modificarlo, utilizar oficiales que manejen la técnica de que una persona que llegue, el oficial que vaya a buscar a un encartado, pues si este no está en condiciones de poder salir a la calle, pues no lo hagan, porque eso sin duda le quita mucho de peso a lo que es esta persecución, porque entonces caería en un abuso de poder y en nada esto conviene a que esta percepción pues se pueda regar, diseminar en la sociedad dominicana. Julio César, cuando uno escucha
el alcance, ¿no?, del tema de las licitaciones, de los montos, de todo lo que acontecía. Me pregunto, ¿dónde estaban las autoridades encargadas de la fiscalización para el tema primero de las licitaciones, los comités de licitaciones de cada una de esas empresas? ¿Dónde estaba el tema de lo que tiene que ver con para permitir que los pliegos se hicieran y que se hicieran casi como trajen a la medida? Entonces, amén de quien lo hizo, ¿dónde estaban los llamados a la prevención de la comisión de estos hechos? Mira, hay una situación y es que el Estado Dominicano tiene la estructura y por ello existen dos instituciones, una que tiene el órgano previo del gasto y otra que tiene la prerrogativa o la obligación de tener el control a posteriori del gasto. Contraloría General de la República y Cámara de Cuentas. ¿Qué acontece? Que no podrá adjudicarse una compra o contratación si previamente esos fondos no están estipulados en el presupuesto consignado a esa institución. Es el primer control. O sea, Contraloría no puede autorizar el pago de una compra, de una adquisición que no esté en el presupuesto y sobre todo que no haya cumplido con los requerimientos de la ley 340-06. Por ello, dentro de los encartados está un excontralor general de la República y tendrán necesariamente que aparecer otros funcionarios que tenían esa responsabilidad, pero también los comités de compras y contrataciones de las instituciones, que por lo general no es el director, que en algunos casos no forma parte de ellos, sino que es un comité, está el consultor jurídico, inclusive está el RAI, el responsable de acceso a la información, y un encargado de compras, o sea que no una persona que decide. Naturalmente, y por eso el mayor peso de todo esto lo lleva el hermano del expresidente, en este caso Alexis Medina, porque a partir de lo que ha establecido el Ministerio Público se valía de esa condición para requerir ser favorecido en estos procesos. Y a partir de ahí hemos visto que muchas personas se verán involucrados en este entramado que muy probable, y me atrevo hasta poder asegurar, no formaban parte de los beneficios que esto pudiera generar. Porque yo quiero que me diga alguien en un país tercermundista, sobre todo donde el presidente tiene que ver hasta para autorizar el traslado de la elefanta Mami, que estaba varada en el antiguo zoológico, y cuando le preguntan a Balaguer que qué pasa, que no, y él dice que qué tiene que ver con eso, ¿no? Que él tiene que autorizar, pero la autorización era porque la grúa que iba a hacer el levantamiento y el traslado cobraba una suma de dinero que solamente podía erogar la presidencia de la República. Entonces, yo quiero que alguien me diga que un director general de una entidad cualquiera, un ministro, y sobre todo por la forma que tenemos muchos dominicanos que creemos que cuando llegamos a un puesto, si nos separan del mismo, nos vamos a morir, que vaya el hermano del presidente a hacer un requerimiento sobre un proceso en el cual él está participando, pues este director se la juegue y diga que no. Entonces, por eso, el Ministerio Público tendrá que verificar con mucha sigilosidad cuál sería el grado de responsabilidad de muchas de esas personas que se vieron obligadas a hacerlo. Nosotros le hemos dado por años seguimiento a las profundas investigaciones que ustedes han hecho con mucha certeza, con mucha profesionalidad. ¿Ustedes tienen alguna información en el caso particular tuyo, aunque esté en licencia de ADOCO, de algunas otras instituciones que pudiesen estar investigadas o que ustedes entienden deben ser arqueadas? Mira, nosotros inclusive en el día de hoy, pues me requirieron cómo tenía la experiencia la persona encargada de comunicación sobre varios casos que nosotros inclusive llevamos al Ministerio Público. El caso de investigación de la adquisición de terrenos en el Ministerio de Educación.
¿Cómo así? En la adquisición de terrenos. En la gestión de terrenos para la construcción de escuelas. Okay, en el caso particular, cuando al frente del ministerio estaba Carlos Amarante Baret, nosotros denunciamos y llevamos al Ministerio Público esta denuncia y al propio ministerio, donde descubrimos una serie de maniobras que se estaban dando para la adquisición de terrenos para la construcción de escuelas. Pero también en su oportunidad planteamos las irregularidades en la construcción del metro, también las irregularidades en la construcción del teleférico. Pero hay una serie de instituciones, lo que ocurrió en la OISOE, en la construcción de la Ciudad de la Salud, donde nos manteníamos constantemente solicitando informaciones y que tenemos esas informaciones y que estamos evaluando a partir de lo que presente el Ministerio Público, por si se le fue alguna, pues nosotros proveerla, llevándolo allá de manera directa al Ministerio Público, como también lo de la construcción de la ciudad o del hospital de Santiago, José María Cabral Ibáez, y la construcción, remodelación de una serie de hospitales. El problema de la corrupción, Dionisio, en la República Dominicana es precisamente la falta de voluntad política en su persecución. Un régimen de consecuencia muy débil, porque este tiene como falta grave en tercer grado cualquier anomalía que se comete en un proceso de compra y contrataciones, y esa falta grave, la consecuencia sería la destitución, y por lo general, siempre que hay un escándalo alrededor de un caso de corrupción, pues el presidente de la República destituye a esa, porque las consecuencias que tenía esta ley 34106 le fueron cercenadas cuando se modifica con la ley 449 a raíz de eliminar lo transitorio que le habían insertado a la misma y que los Estados Unidos pues habían objetado para la entrada del DRCAFTA. Y por ello nosotros entendemos que esta es una gran oportunidad para que el Ministerio Público realmente desarrolle persecución de la corrupción, y sobre todo que se puedan establecer sanciones que puedan exhibirse en un futuro, sirvan a las nuevas generaciones y a los funcionarios que recién se instalan en esta gestión 2020-2024, para que sepan que si cometen una acción contraria a la norma, pues tendrían consecuencias, porque el tema de la corrupción, precisamente cuando demandamos sanciones, es precisamente para que esto sirva de referencia y pueda eventualmente prevenir la comisión de actos de corrupción en el futuro. La metáfora del pulpo, creo o la figura del pulpo grafica de manera perfecta, ¿no? Sí. Aquello de que la corrupción no es un solo, sino también que necesita de brazos y tentáculos para poder justamente operar. En este caso, el efecto de los primeros sometidos, un hermano del presidente y los supuestos testaferros de este caso, ¿qué entiendes, qué mensaje como abogado, como dominicano y como experto en este manejo asumes que dio que formara parte de este primer grupo de personas vinculadas? Bueno, cuando mi papá llegaba a mi casa y habíamos hecho algún acto que pudiera implicar a mis otros dos hermanos y empezaban conmigo, pues que ya era el más grande, pues los otros decían, bueno, con nosotros, a nosotros nos viene, nosotros no nos salvamos de esta, lo que significa que si se empezó con un caso tan cerca del expresidente, donde por tradición siempre los gobiernos que entran se cuidan de no tocar, aunque se haga mención a persona ligada al presidente, pues esto significa que lo que vendrá posterior, pues necesariamente tendrá que ser más amplio, porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Pomper, que están quien era el presidente y vicepresidente de un consejo
en un consejo donde hay miembros de este consejo que tienen que avalar todas las que se tomen ahí, entre ellos socios del Estado en las empresas reformadas. O sea, los otros miembros del Consejo de Administración del FOMPER deben ser parte de este proceso, porque no pueden cargar solamente lo que provienen en la representación del Estado, o sea que hay otros. Y muchas de estas actividades que se le imputan a estos encartados, pues tienen ramificaciones en el orden privado, o sea, porque aquí se habla de la corrupción pública, quienes cargan el fardo son los políticos, pero no puede haber corruptos sin corruptores, y siempre, en la mayoría de los casos, quienes salen beneficiados son precisamente los corruptores, que son los empresarios que se benefician de todas estas actividades, porque el Estado no le está comprando a instituciones del Estado, le está comprando a instituciones, a empresarios, a empresas privadas que saben que cuando tienen que venderle y cobrarle al Estado a un precio superior al que pudiera obtenerse en el mercado, pues saben que tienen que dejar su moña y por ello apoyan candidatos, por eso participan y ya, como dije yo en una ocasión, que ya los empresarios no se quedan afuera o recomiendan a alguien, sino que también quieren decreto y forman parte del gabinete y por eso se va haciendo cada vez más amplia la madeja y sobre todo que en este caso nosotros esperamos que casos que se han medio olvidado, el caso del metro, el caso del teleférico, el caso de las escuelas y otros casos, por ejemplo, en INAVIE, ¿Alguna investigación, el Instituto de Bienestar Estudiantil. Julio César, Sí, en los minutos que nos queda, alguna investigación o algunos detalles de las denuncias graves que se han hecho en contra de la administración de Gonzalo Castillo en obras públicas, el asfalto que se utilizó, los 11.500 millones que se pagó por eso, la conversación del propio ministro de Obras Públicas en ese momento y es candidato a la presidencia del PLD, de que internamente dijo que él podía caer preso por lo que le estaban pidiendo. Mira, evidentemente, sí, parte de la labor de nosotros a lo largo de todos estos años es precisamente hacer uso de la ley de libre acceso a la información y nosotros vamos copilando. Tenemos un almacén prácticamente de documentos porque hay una poca cultura de digitalizar los documentos. Lo ideal sería uno tenerlo en formato digital, pero no físicamente y a veces hasta por maldad nos dicen, bueno, aquí hay una cantidad de documentos que tienen que venirla a buscar y hemos tenido que rentar inclusive transporte, pero nosotros entendemos que es por hacernos la maldad porque nos mandan documentos inclusive que no tienen que ver con lo solicitado. Pero lo del Ministerio Público, lo del Ministerio de Obras Públicas, evidentemente que no puede ser una excepción. La adquisición del material asfáltico, el AC30, que es el derivado de la materia prima de lo que se adquiere internacionalmente, pues tiene que ser materia de un proceso de investigación profundo y establecer responsabilidades, así como la adquisición de una serie de propiedades realizadas por muchos funcionarios que no se corresponde con lo declarado al llegar al gobierno y lo declarado a la salida del gobierno. Y nosotros nos hacíamos la pregunta, parece que no son sujetos de crédito con los bancos hasta que no son funcionarios, porque uno se pregunta, ¿cómo fulano de tal, Juan Pérez, que tenía una empresa y esa empresa nunca despegó, tuvo que llegar a ser funcionario y de una vez tiene un préstamo que le ha permitido que la empresa sí despegara? Y por eso todo esto tiene que ser objeto de investigación y por eso saludamos y respaldamos las acciones encaminadas por el Ministerio Público con el tema de la corrupción y le solicitamos que deben tener la debida consideración, que todo aquel que vaya a ser aprehendido pues
no se le vulneren los derechos para que esto no vea afectada la lucha que todos hemos venido demandando. Muchísimas gracias. Y que felizmente pudiéramos estar en el inicio de ello. Muchísimas gracias, Julio César de la Rosa Tiburcio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en tu casa, el Tribunal de la Tarde. Gracias por tantas luces en todos estos temas. Nosotros también agradecemos la amabilidad de sintonizarnos de todos los amables telespectadores. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos en el Tribunal de la Tarde nueva vez. Feliz tarde. Gracias igual.